Vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido el favor que me acompañen en esta mañana en el Salmo capítulo 20, versículos 7 al 9. Salmo capítulo 20, versículos 7 al 9. Vamos a leer por favor la palabra de Dios. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Hagamos una oración en esta mañana. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido, Señor, que en este día liberes nuestra alma y nuestro corazón de toda atadura, de toda aquella circunstancia que lo esté angustiando o preocupando. Libéranos, Señor, por el poder de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Este es un mensaje maravilloso que has preparado para nosotros hoy. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por cada uno de mis preciosos hermanos y te pido que seas tú, Señor, colocando en mi mente y en mi corazón el mensaje para entregarlo como tú quieres en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Le puse como título al mensaje de hoy: es tiempo de confiar en Dios. Y les confieso que cuando estaba colocando este título, sinceramente pensé, esta frase es una contradicción. Y creo que lo es desde nuestra condición de creyentes. ¿Por qué? Porque se supone que eso es lo que hacemos los creyentes, confiar en Dios. Y confiar en Dios en todo tiempo, no solamente en un tiempo difícil o generando diferencias. Entonces, ¿cómo así que este es tiempo de confiar en Dios? Los que tenemos fe en Dios debemos confiar en todos los tiempos en Él, en los buenos tiempos o en los tiempos difíciles. Claro, en realidad también debemos decir que existen creyentes solo de tiempos de dificultad. Es decir, aquellas personas que solo en los momentos de crisis creen o confían en Dios, porque cuando las cosas están bien, parecen que se les olvida. Pero al mismo tiempo, meditando sobre esta frase, es tiempo de confiar en Dios, frente a las circunstancias que estamos viviendo. Y si bien me parece contradictoria pensando en los que se supone confiamos en Dios, ¿qué tal sería esa frase pensando en los que hoy no confían en Dios? Porque así como hay personas que confían en Dios, hay personas que no confían en Dios. Y entonces, pastor, ¿cuál es el punto? Pues el punto es que así como me parece decir que es tiempo de confiar en Dios, pensando en los que confiamos en Él es contradictorio. Asimismo, decir que es tiempo de confiar en Dios para los que no confían en Él es determinante, es imperioso. Bueno, en este tiempo es imperioso para todos confiar en Dios. Y es que así como hay personas que confían en Dios independientemente de las circunstancias, asimismo hay personas que no confían en Él. Pero hay que decir que al final las personas confiamos en algo o en alguien. Si hiciéramos una encuesta en este tiempo sobre en qué cosas confían las personas, nos sorprenderíamos con las respuestas. Este Salmo, capítulo 20, versículos 7 y 9 nos dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos.
El texto de este salmo literalmente se refiere a las guerras, a las batallas que se enfrentaban en ese tiempo. Y el salmista dice que en la guerra unos confían en sus carros y en sus corceles, es decir, en sus caballos, pero que otros confían en el nombre de Dios, que es su Dios, y como consecuencia unos son vencidos y caen, y otros se levantan o permanecen en pie. Hay personas que en la vida confían en sus carros de guerra y en sus corceles. Y esos corceles pueden representar muchas cosas. Su propia persona es un corcel para muchos. Muchas veces las personas suelen confiar potencialmente o extraordinariamente en ellos mismos. Y eso se convierte en un corcel. Otras personas confían en sus talentos. Muchos confían en sus conocimientos. Esos son sus corceles, sus caballos de batalla. Yo tengo un buen conocimiento, yo tengo sabiduría. Hay otros que confían en su olfato, ¿te has dado cuenta? Otros en sus ojos. Muchos confían en sus títulos, en su profesión, en su familia. Y todos esos son los corceles, los carros de guerra de muchas personas. Otras personas confían en sus negocios o en sus empresas, en sus trabajos, empleos, en sus proyectos. Y muchos confían en su salud. Los corceles en los que la gente suele confiar son innumerables. Para aquellos que tienen su confianza en todos estos corceles, estas circunstancias que estamos viviendo hoy como consecuencia del COVID-19, con todas las consecuencias que esto nos está trayendo, pueden verse muy desesperanzados o desesperados. La verdad es que las cosas se ven difíciles en este momento. Hoy en día estamos pensando, ¿y qué va a pasar mañana? Y aquel cuyo corcel es su empresa o su negocio o su trabajo o incluso su salud, puede estar pensando, ¿y qué va a hacer de mi negocio? ¿Y qué va a hacer de mi empresa? ¿Y qué va a hacer de mi empleo? ¿Qué va a pasar con mi salud? Porque parece que en este tiempo esos carros de guerra y esos corceles no son suficientes para resolver la situación que estamos atravesando. Cuando uno se da cuenta que una circunstancia como esta pandemia, con sus consecuencias, afecta de manera global y de manera integral la vida de las personas, la economía de los países, la familia, la estabilidad social, se pregunta uno cuál debería ser el mejor corcel para enfrentar esta batalla. Estos versículos de la Biblia nos dicen que hay personas que en este u otros tiempos no tienen su confianza en Dios, sino en sus corceles. Y por ende, dice, ellos son vencidos y caen. Y otros, al igual que en las guerras del Salmo, tienen su confianza en el nombre de su Dios y como consecuencia se levantan y permanecen en pie. Me gusta la expresión se levantan. La Nueva Versión Internacional dice erguidos. Otras versiones dicen se levantan. Porque aquel que tiene su confianza en Dios, cuando cae, se levanta y permanece en pie. Entonces es tiempo de hacer de Dios nuestro corcel. Es tiempo de confiar en Dios. ¿Por qué no dices conmigo? Haré del Señor mi corcel. ¿Qué clase de tiempos son estos? Pues en realidad son tiempos difíciles. Son tiempos diferentes. He hablado con muchas personas
durante todo este tiempo de cuarentena. Y con todos los que he hablado, personas de mi edad, personas más jóvenes o personas más adultas, mis padres inclusive, me han dicho nunca habíamos vivido algo como esto. Estos son tiempos diferentes. Y como diferentes son tiempos difíciles, son tiempos de transición en los que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Son tiempos de incertidumbre. Se genera mucha incertidumbre. Cuando uno escucha las noticias, nuestro señor presidente dando el informe y el informe económico, y las noticias nos dicen que 1 millón de personas podrían perder su empleo en nuestro país. Dice uno, wow, estos son tiempos diferentes, son tiempos difíciles, son tiempos de incertidumbre, son tiempos donde se genera confusión y hay mucha inseguridad. ¿Dónde podríamos poner nosotros nuestra confianza? Pero por sobre todas las cosas, o más que todo, estos son tiempos de comprobar la fidelidad de Dios por nuestra confianza en Él. Repetiré esto para que quede grabado en nuestro corazón. Por encima de todas las cosas, por sobre todas las cosas, estos son tiempos de comprobar la fidelidad de Dios por nuestra confianza en Él. Dios es fiel. Dios es increíblemente fiel. Y cuando nosotros confiamos en Él, podemos comprobar su fidelidad. Yo me aterro de todas las cosas que Dios hace. Muchos de ustedes me han escrito en este tiempo para contarme las bendiciones, los milagros, cosas que están sucediendo que no esperaban o no esperábamos que sucedieran. Y eso me lleva a pensar que estos tiempos, a pesar de su dificultad, a pesar de la problemática que está trayendo con ellos, a pesar de las circunstancias como se están viendo, son tiempos por encima de todo para comprobar la fidelidad de Dios por nuestra confianza en Él. Quiero animarte con todo mi corazón a que confíes en Dios con todo tu corazón. Ya sea que tengas una historia de fe con Dios, ya sea que puedas decir, yo tengo una historia de fe, yo tengo una historia de confianza, o que reconozcas que has sido fluctuante en tu confianza con el Señor, o que simplemente nunca antes lo hayas hecho. Quiero animarte con todo mi corazón a que con todo tu corazón confíes en el Señor. Y como lo he dicho antes, no importa que alguien diga, vean a este, ahora sí cuando las cosas están difíciles, va a confiar en Dios. No importa. Siempre vamos a encontrar a nuestro alrededor, en nuestro entorno, personas así. Pero ¿sabes algo? La confianza en Dios pasa por ser un tema personal e interior, que nadie debe juzgar, solo Dios, que conoce nuestro corazón. Ahora, confiar en Dios es un asunto práctico. Quiero recordar 3 aspectos básicos de la teología integral, que es la teología que practicamos nosotros en Casa sobre la Roca. Primero, orar y actuar. Creemos nosotros con todo el corazón que lo que debe hacer una persona, un creyente, alguien que confía en Dios, es orar a Dios, pero también actuar, porque oramos para movernos. En el momento más difícil, cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por el faraón y su gran ejército,
Moisés se detiene a orar ante el Mar Rojo y encontramos esa palabra de Dios tan increíble cuando le dice: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo de Israel que marche. Oramos para actuar. Creer y hacer. Creemos con todo nuestro corazón en el Señor, pero sabemos que tenemos que hacer nuestra parte. Muchos de ustedes me han escuchado decir: una es la parte de Dios y otra es la parte nuestra. No tienes que enseñarle a Dios a hacer su parte. Él sabe hacerla perfectamente. Los que tenemos que aprender a hacer la nuestra somos nosotros. Creer y hacer. Y entonces viene una tercera: convertir en vivencia la creencia. Cuando decimos confiar en Dios, estamos hablando de temas prácticos. No es solamente una fe que no tiene sustento o sentido. Convertimos en vivencia, llevamos a la práctica nuestras creencias. Entonces, cuando decimos es tiempo de confiar en Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Quiero compartir con ustedes hoy algunos aspectos de esta fe puesta en práctica. Cuando decimos es tiempo de confiar en Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Número 1, confiar en Dios es creer en sus promesas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículo 2, por favor. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Este es un versículo impactante, siempre ha impactado mi corazón. Dice la Biblia: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Una de las cosas que más me gusta de la revelación bíblica es que la palabra de Dios no nos esconde nada. ¿A qué me refiero? Que cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras la realidad de la vida. La Biblia nos muestra la realidad de la vida de los personajes bíblicos, del pueblo de Dios, de los discípulos, de los apóstoles y en gran manera la del Señor Jesucristo. La Biblia no disfraza nada. Las cosas son como son y, como lo he dicho, vivir cuesta. Ahora, fíjate lo que dice este versículo: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. El Señor no nos está diciendo virtualmente en esta palabra para nosotros que no vamos a atravesar por las aguas. No nos está diciendo que no vamos a pasar por el fuego. El Señor nos está diciendo que cuando crucemos por las aguas no nos vamos a ahogar y que cuando crucemos o caminemos por el fuego no nos vamos a quemar. Pero en esta promesa de Dios, que debemos creer los que confiamos en Él, hay un detalle increíble. La razón por la cual, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de las situaciones difíciles, vamos a salir adelante. No vamos a ser abnegados, no vamos a caer. Es esta. Dice la Biblia: yo estaré contigo. Confiar en Dios es creer en sus promesas. Confiar en Dios es creer que Él está con nosotros. En este momento, en estas circunstancias, en este hoy que estamos viviendo todos nosotros, que ninguno de nosotros esperaba pasar. En este momento de tanta incertidumbre y de tanta dificultad, la mayor confianza que nosotros debemos tener en el Señor es que no estamos atravesando solos por esta situación, sino que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, tengamos la plena garantía, la plena seguridad de que vamos a salir adelante. Porque confiar en Dios es creer en sus promesas. Yo te animo en este momento y en este tiempo a que creas en las promesas de Dios, a que confíes plenamente en que si esa confianza está puesta en el corcel más importante que es el Señor, nos vamos a levantar o a mantenernos erguidos, nos vamos a mantener en pie independientemente de las circunstancias.
Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Número 2. Confiar en Dios es practicar su palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, el cierre del Sermón del Monte, Jesús dijo esto: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Un detalle sencillo, al margen, pero muy poderoso, es recordarte que el nombre de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca, viene de este pasaje. Escuchar y practicar nos permite construir una casa sobre la roca. Confiar en Dios es practicar su palabra. Jesús nos dice a través de esta palabra que el que escucha la palabra, el que las oye, la verdad es que la mayoría de nosotros hemos escuchado la palabra y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces, por estar confiando en nuestro propio criterio, porque ese ha sido el corcel de muchos de nosotros, nuestra propia sabiduría u opinión, no hemos puesto en práctica la palabra de Dios. En muchas ocasiones nos ha parecido que ese mensaje no es adecuado, que es anticuado, que ese mensaje no es correcto, y creemos que Dios está equivocado. Jesús dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, confiar en Dios es practicar la palabra, es como un hombre prudente, sabio, que construyó su casa sobre la roca. Si en algún momento necesitamos tener nuestra casa construida sobre la roca, es decir, nuestra vida, es en este momento. Dice el Señor Jesucristo, vuelve y juega, la Biblia no esconde nada. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Caen las lluvias, crecen los ríos, soplan los vientos, azotan la casa, y dice la Biblia, hasta se derrumbó y grande fue su ruina. Las dos casas, la que se construye sobre la roca y la que se construye sobre la arena, reciben los vientos, los ríos crecidos, los huracanes. Ambas casas pasan por las circunstancias difíciles por las que estamos atravesando hoy. No somos los creyentes o no estamos exentos de pasar por estas dificultades. Tenemos una gran ventaja y es que no estamos pasando solos por ellas. Dios está con nosotros y en Él tenemos la garantía de salir adelante. Pero el Señor Jesús plantea la realidad de la vida. Vivir cuesta, hay cosas difíciles, esto nadie lo estaba esperando y se ha presentado de una manera increíblemente dura. Y la pregunta es, ¿sobre qué está construida nuestra vida? ¿Sobre qué está construida nuestra casa? ¿Sobre qué están construidos nuestros matrimonios? ¿Sobre qué están construidas nuestras relaciones? Si nuestras relaciones están construidas sobre la roca, pasará esta crisis, golpeará, dará con todo contra la casa, pero la casa no se va a caer. Pero si el cimiento es la arena, y es el cimiento de muchos por confiar en corceles que no responden de la misma manera a como se pide que respondan en este tiempo, dice, será grande su ruina. Se refiere a la vida interior, se refiere a la ruina del corazón, pero es también la ruina de muchas familias, hogares, empresas. ¿Dónde está construida nuestra vida?
Confiar en Dios es practicar su palabra. Número 3. Confiar en Dios es obedecerlo. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, por favor. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. ¿Cuándo? Siempre. Me encantan estos versículos. Siempre he hecho un paralelo entre Mateo 7, 24 al 27 que acabamos de leer y Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice la Biblia, si realmente escuchas, Jesús dijo, si escuchas. En Deuteronomio nos dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. ¿Cuándo? Siempre. El modelo del mundo es una carrera loca detrás de las bendiciones. Ese es el modelo de este mundo. Una carrera absurda, loca, detrás de las bendiciones. El modelo propuesto en la Biblia, el modelo del cristianismo es este. Vas caminando, siendo fiel al Señor, obedeciéndolo, y van llegando las bendiciones. Es increíble, yo estoy sorprendido. No estoy sorprendido, ¿sabes? Hablé con alguien esta semana que me decía, pastor, ¿usted cómo ve esta corrupción? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y me da una tristeza tener que decir esto. ¿En qué país vivimos? En un país en que las personas aprovechan una crisis para sacar ventaja de esto. En un país en que los corruptos todo el tiempo están sacando ventaja de las circunstancias. ¿En ese país vivimos? Sí, vivimos en ese país. Tengo que decirles que me da tristeza y lamento mucho esto. Pero es absurdo. Nosotros los creyentes, los que confiamos en Dios, debemos obedecer a Dios. La Biblia dice, no robarás. Ese es uno de los mandamientos de Dios. ¿Dónde quedaron los mandamientos de Dios? ¿Dónde quedó ese decálogo que se respetaba otrora? ¿Dónde están esos principios y valores que fueron fundamentados y nacieron del judeocristianismo? ¿Dónde quedaron esos principios que se respetaban en las casas? ¿Dónde quedó el temor de Dios? ¿Dónde quedaron esos valores que fueron incorporados en nuestra sociedad? Se han perdido. Confiar en Dios es obedecerlo. Confiar en Dios es obedecer su palabra. Yo les animo en este tiempo de crisis, de circunstancias difíciles, a que seamos obedientes con la palabra de Dios. Recordemos en casa Éxodo capítulo 20, porque allí están los mandamientos, que empieza con poner a Dios en el primer lugar. Número 4. Confiar en Dios es reposar en Él. Vamos a Filipenses 4:6, por favor. Confiar en Dios es reposar en Él. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Confiar en Dios es descansar en Dios, es reposar en Él. Este pasaje de Filipenses es increíble. Las palabras del apóstol Pablo llegan a lo profundo de nuestro corazón. Dice, no se inquieten por nada. Si algo está ocasionando esta crisis por la que estamos atravesando, es inquietud. Es inquietud en el corazón, es nerviosismo. Si algo está ocasionando esta crisis, es preocupación y angustia. Pero la Biblia dice, no se inquieten por nada. Confiar en Dios es reposar en Él. Mira lo que dice el Salmo 42:5, por favor. Salmo 42:5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios.
Qué hermoso salmo. Los salmos son unas escrituras maravillosas. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Es decir, ¿por qué voy a estar preocupado? En Dios pondré mi esperanza. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Quién es nuestro corcel? ¿Acaso nuestro trabajo es nuestro corcel? ¿Acaso nuestra salud es nuestro caballo de guerra y de batalla en este tiempo? ¿Acaso es el negocio, o es la empresa, o son las relaciones? ¿Cuál es nuestro corcel? El salmista dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Yo te animo a que pongas tu esperanza en el Señor. Porque confiar en Dios es reposar en Dios. Para poder descansar necesitamos confiar en Dios. Para que se vaya la incertidumbre de nuestro corazón, las preocupaciones de estas circunstancias, es necesario confiar en Dios. Número 5. Confiar en Dios es hablar con Él. Volvamos a Filipenses 4, versículo 6, porque allá hay una información poderosa. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración. ¿Con qué? Con oración y ruego. Presenten ¿qué? Sus peticiones a Dios y denle gracias. El consejo del apóstol Pablo es no inquietarnos, es decir, descansar en el Señor, reposar en Él. Y en vez de inquietarnos, en toda situación, en toda ocasión, orar. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. He podido comprobar que en los tiempos difíciles o en los tiempos de preocupación o de inquietud, solemos hablar demasiado con nosotros mismos. Y pensamos, y tratamos de cavilar las ideas, y todo el tiempo están nuestros pensamientos fluyendo, y qué va a pasar con esto, y qué va a pasar con lo otro, en vez de hablar con Dios. ¿Tienes una inquietud? ¿Tienes una preocupación? Habla con Dios. Dile, Señor, estoy preocupado por esto. La Biblia dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, este es el tiempo más importante para hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Dios sabe lo que hay en el fondo de nuestro corazón, pero quiere escucharlo de nuestros labios. Este es un tiempo muy propicio para estar hablando con Dios, para decirle, Señor, yo tengo esta preocupación. Señor, a mí me preocupa lo que pueda pasar con mi salud, me preocupa lo que pueda pasar con mi empleo. Señor, me preocupan los negocios, me preocupa el futuro. Señor, yo quiero colocar en tus manos esto. Tengo una preocupación por mi familia. Este es el tiempo de buscar a Dios en oración, de venir a decirle, dice la Biblia, más bien en toda ocasión con oración y ruego, de rogarle. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué no lo dices conmigo allí? Di gracias, Señor. Número 6. Confiar en Dios es experimentar su paz. Mira lo que dice el versículo 7, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En vez de preocuparnos, dice el consejo paulino, oremos, roguemos a Dios, démosle gracias a Dios. Y la consecuencia es esta, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Quiero compartirte que estoy muy gozoso porque en todas las conversaciones que he podido tener con los hombres de la iglesia en este tiempo, he notado que en medio de la circunstancia o de la situación, ellos están tranquilos, tienen esperanza. Tengo que decir que muchos a los que he llamado me han mostrado una gran esperanza en sus palabras. Pastor, esto está difícil, las cosas no están fáciles,
pero estamos confiando en el Señor y sabemos que vamos a salir adelante. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. La Biblia dice, y la paz de Dios. ¿La paz de quién? De Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. No se puede entender cómo en medio de las crisis y a pesar de las dificultades, los que confían en el Señor están tranquilos, tienen paz. Los que hemos tomado la decisión de confiar en Dios en medio de las dificultades, estamos tranquilos. No porque no tengamos problemas, no porque no estemos viviendo las mismas circunstancias. Esto no es un tema fácil. Pero la confianza en Dios nos lleva a experimentar la paz de Dios. Dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Cuando buscamos a Dios, cuando dejamos de inquietarnos, cuando estamos con Él, nuestros pensamientos tienen control. Y nuestro corazón está tranquilo. Esa es la paz de Dios. Yo quiero animarte que en este tiempo hagas de Dios tu mayor corcel. Que hagas de Dios tu carro de guerra y de combate. Para que podamos estar y experimentar esa paz. En Juan 16:33, el Señor Jesucristo dio unas palabras muy poderosas. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vuelve y juega las palabras de Jesús, la sensatez de la Biblia. Me encanta esto. Me encanta saber que la Biblia me habla de realidades. Hay tanta confusión respecto de la Biblia. Las personas creen que es un libro antiguo, que es un libro de religión, que es un libro místico, nada que ver. Yo te animo a que tomes un ejemplar de la Biblia y la leas y le pidas al Señor que te dé sabiduría a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios es hermosa. Jesús dijo, yo les he dicho las palabras de Dios, les he dicho estas cosas, la palabra de Dios, para que en mí hallen ¿qué? Paz. La palabra de Dios trae paz a nuestro corazón. En este mundo afrontarán aflicciones. Esta es una aflicción de las que se afrontan en este mundo. No tenemos control de nada. Esta es una aflicción terrible de las que podemos afrontar en este mundo. Pero mira lo que nos dice el Señor. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Confiar en Dios es experimentar su paz. Y quiero terminar este mensaje pidiéndote que vayamos a Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, 7 al 8. Es un mensaje hermoso que dice esto. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Qué bueno que tomáramos esta palabra de Jeremías 17, 7 al 8. La subrayáramos en nuestras Biblias, la marcáramos en la Biblia electrónica, pero sobre todo la grabáramos en nuestro corazón. La Biblia dice esto: bendita la persona que confía en el Señor. Bendita la persona que pone su confianza en Él. Bendito aquel que hace del Señor su corcel. Bendito aquel que no tiene su confianza en personas, en instituciones. Dios bendiga a las personas que están a nuestro lado. Dios bendiga a nuestro presidente. Dios bendiga a las instituciones. Dios bendiga a las empresas. Dios bendiga a las organizaciones. Dios bendiga a los negocios. Pero la Biblia dice, bendito el hombre que pone su esperanza, su confianza en Él. Dice que esa persona será como un árbol plantado junto al agua. Oye, un árbol plantado junto al agua, qué maravilla.
que extiende sus raíces hacia la corriente. ¿Te imaginas un árbol plantado junto al agua que está extendiendo todo el tiempo sus raíces hacia la corriente? No teme que llegue el calor. La persona que confía en el Señor no teme las dificultades, no teme que llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, ¿no qué? No se angustia. Y nunca deja de dar fruto. Este es tiempo de dar fruto. Este es tiempo y en medio de estas dificultades, los que confiamos en Dios debemos estar dando fruto. A eso fuimos llamados. Yo te animo a que hagas de Dios tu corcel. Que esta crisis, que esta batalla, que esta guerra que estamos enfrentando contra esta pandemia, contra sus consecuencias económicas, sociales, la enfrentemos de la mano del Señor. Que hagamos del Señor nuestro corcel para que podamos comprobar su fidelidad. Porque nunca olvides esta frase. Estos son tiempos de comprobar la fidelidad de Dios por nuestra confianza en Él. ¿Por qué no oramos a Dios? Allí donde estás, ora al Señor. Yo no sé si Dios sea hoy tu corcel. Yo no sé de quién sea Dios corcel. Solo podría decirte por la revelación de la palabra, por lo que el Espíritu Santo nos muestra hoy. El Salmo capítulo 20 dice, ellos, refiriéndose a algunos, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concédele, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Señor, gracias te damos. Tu palabra es hermosa, Señor, gracias. Gracias porque hoy has confrontado nuestro corazón, pero lo has confortado con esta gran verdad. Yo quiero alabarte y bendecirte por tu hermosa palabra, porque tu palabra, Señor, llega a lo profundo de nuestro corazón. Sabes, Señor, este es el tiempo en el que cada uno de nosotros te busca con todo el corazón y en el que venimos a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Yo quiero hoy, Señor, pedirte perdón si mi confianza ha estado en otros corceles. Si mi esperanza ha estado, Señor, en otras cosas, personas, instituciones. Yo quiero hoy poner mi esperanza completa, Señor, en ti. Gracias. Gracias, Señor, porque tú has prometido que si estás con nosotros en medio de las dificultades, no nos vamos a ahogar ni nos vamos a quemar. Yo quiero darte gracias por eso. Y te pido que cada uno de los que están escuchando este mensaje en cualquier lugar del mundo, hoy estén tomando esta decisión, Señor. Hacer de ti su corcel. Poner su esperanza en ti. Porque este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo complejo, pero sobre todo un tiempo de comprobar tu fidelidad, Señor, por poner nuestra confianza en ti. Yo te alabo, yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga. Me alegra mucho poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y tengo que preguntar, porque quizá hoy haya alguna persona que esté allí conectado, que esté viendo este video, que nunca antes haya hecho una oración para entregarle su vida al Señor. No que no hayas oído hablar de Dios. Estoy seguro que has escuchado hablar de Dios toda la vida. En un país como el nuestro, los que estamos en Colombia, hemos escuchado hablar de Dios desde pequeñitos. No pregunto por eso.
Pregunto por personas que nunca han hecho una oración para entregarle su vida al Señor Jesucristo, para decirle yo te necesito. Si escuchas este mensaje por primera vez, si ves este mensaje por primera vez y quieres hacer de Dios tu corcel, quiero animarte a que hagas conmigo y con un grupo hermoso de personas, la iglesia, esta oración con todo tu corazón. Repite conmigo de esta manera: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste hoy esa oración por primera vez, nos gustaría conocerte, saber dónde estás, quién eres, cómo te llamas. Conéctate con la iglesia a través de nuestras redes sociales. Conéctate con nosotros para saber en qué podemos servirte, porque estamos para eso, para servirte. Que Dios te bendiga.